¿Y qué tal, gente? ¿Cómo están? Bueno, esta vez subo un video, este video, que tiene que ver un poco con el proceso de un guionista, ¿no? La tarea que hace un guionista desde la idea hasta que termina en un guión definitivo. Yo me encuentro justamente escribiendo un guión y bueno, se me ocurrió subir este video para que más o menos sepan el trabajo que tiene un guionista. Yo lo dividí en 6 etapas. Obviamente cada guionista tiene sus etapas, sus momentos, sus tiempos, su forma de escribir diferente a la de otro, porque obviamente no todos somos iguales. Pero seguramente han pasado por algunas de estas etapas que voy a nombrar. Yo casi siempre, en todos los guiones que he escrito, siempre sigo estas 6 etapas que ahora les voy a nombrar. Antes de empezar, recuerdo una frase de un director que dijo que una película se escribe 3 veces en realidad, cosa que estoy totalmente de acuerdo, y al final de este video les voy a explicar qué quiso decir ese director con que una película en realidad se escribe 3 veces. Así que bueno, ¿cuál es la tarea de un guionista? Ustedes saben que un guionista es aquel que escribe la historia de una película, obviamente, para luego dársela al director y que ahí la dirijan, la filmen y todo ese tema. Entonces el guionista va a atravesar por 6 etapas. La primera etapa es la idea. En esta etapa el guionista se busca esa semilla, como ese germen principal que tiene toda la historia, es decir, una simple idea. Una idea puede ser una frase corta, puede ser una situación muy, muy sencilla, donde ahí está concentrado lo que va a ser toda la película. ¿Dónde el guionista saca las ideas? Bueno, las ideas, como decía una frase, están esperando a ser contadas y están rodeándonos continuamente. En la vida, en cualquier cosa, las tenemos ahí, las ideas están ahí, solo falta ese ojo sensible del guionista para sacarla a la luz. Una idea puede venir desde una noticia que escuchamos, de acontecimientos que nos han pasado a nosotros, de pensamiento, de un sueño, de imaginarnos cosas, de la mirada de una chica, no sé, de cualquier lugar pueden venir las ideas. Incluso desde un color o de un aroma que alguna vez sentimos, nos pueden disparar. Eso es lo que esas cosas que yo llamo idea, que es la esencia de toda la película. Por ejemplo, no sé, hasta la idea puede ser, por decirle algún ejemplo, un pueblo donde la gente pueda volar. Hay un pueblo que la gente vuela, sabe volar. Esa simple frase puede despertar una película. Y eso es una idea. En este caso, una idea media tonta, pero bueno, mejor si la idea es original, obviamente. Así que esta es la primera etapa del guionista, es conseguir la idea. La segunda etapa del guionista es aquella que yo llamo explosión de tramas. Es decir, una vez que consiguió la idea el guionista, ocurre en esta etapa una situación en donde esa idea explota, digamos, en diferentes tramas. Es como que la semilla de pronto se empieza a ramificar en varias tramas. A veces no tiene una que ver con la otra, pero sin embargo están unidas por ese mismo inicio que fue esa misma idea. Acá el guionista tiene ese trabajo. Es un trabajo en esta etapa bastante creativa y bastante tediosa a veces, porque es el momento donde uno está creando continuamente, imaginando cosas y haciendo crecer cada una de esas ramas de esa simple idea. Así que esta etapa se llama explosión de tramas por ese motivo, porque de golpe se nos comienzan a imaginar diferentes tramas de esa historia inicial que fue la idea. En esta etapa el guionista va viendo cómo se van desarrollando estas tramas, comienzan a ver
comienza la creación de algunos personajes, hay un intento de ir llevando la historia en lo que es un inicio, un desarrollo y aparentemente un final. Está lleno de huecos este momento, pero hay tramas que surgen que nos va a servir para seguir aportándole más cosas y objetos y sujetos a la historia, ¿no? Así que es un momento de explosión creativa en donde de pronto se nos empiezan a ocurrir diferentes tramas de esa misma historia, aunque por ahí una trama, como bien decían, no tiene mucho que ver con la otra, pero es un proceso que nos sirve para lo que va a ser la tercera etapa. Así que bueno, esta es la segunda etapa, que es la explosión de tramas, donde la idea explota en varios sucesos de esa historia que nos va a ayudar para seguir creando nuestra película. Y la tercera etapa es esta a la cual yo llamo argumento borrador. ¿Qué es esta etapa? Bueno, esta etapa es en donde una vez que se ramificó esa primera idea en varias tramas y en varias situaciones, digamos, el guionista sí o sí tiene que elegir una sola trama. Obviamente una película está formada por varias tramas, pero siempre va a tener una como esqueleto, una trama principal como esqueleto. Y es en esta etapa en la que el guionista tiene que elegir cuál trama de todas estas que de pronto se nos vinieron a la mente, cuál es la que va a sobresalir y cuál es la que va a ser el esqueleto y llevar adelante nuestra película, nuestra historia. Por eso en esta etapa es una etapa también un poco difícil porque por ahí hay varias tramas que nos gustan, entonces vamos a tener que dejar las que no podemos elegir, la tenemos que dejar o como tramas secundarias o simplemente eliminarlas. Entonces, una vez que tenemos este abanico de tramas de esa primera idea, en esta etapa lo que hace el guionista es elegir una en principal, que es la que va a hacer el esqueleto y la que va a llevar adelante nuestra historia. Generalmente esa trama que elige el guionista es la que más se siente identificado y la que más piensa el guionista que reluce por sobre las otras, supuestamente. También en esta etapa de argumento borrador, ya vamos dándole una estructura a esa trama que elegimos como principal, creando ya un inicio, un desarrollo y un final, ¿no? Aunque todavía hayan baches en el medio, pero ya más o menos teniendo lo que va a ser nuestra trama principal, vamos viendo a ver cómo se van encajando las tramas secundarias. En esta etapa vamos ya creando los personajes principales que van a estar en la película. También vamos eligiendo los espacios que vamos a utilizar, en dónde se desarrollará. Bueno, casi acercándonos bastante a la idea de la película en sí. Pero bueno, es un primer argumento borrador, donde nosotros elegimos primero la trama principal de la cual el guionista se va a sostener para comenzar la película, va a ir estructurando lo que es el inicio, el desarrollo y el final, y va creando las situaciones y los personajes. También es una etapa, obviamente, de mucha creación, donde ha pasado casos donde el guionista pueda llegar a tener ese típico síndrome de la hoja en blanco, donde no se le ocurre nada y tiene que dejar la historia por unos días y volver a retomarla, ¿no? Es toda una etapa bastante tediosa, pero bueno, a medida que se le van viniendo las situaciones, es como que va avanzando, ¿no? Así que esta es la tercera etapa, que es un primer argumento borrador. La cuarta etapa del guionista es esta que yo llamo primer argumento. Es decir, una vez que el guionista tiene ese argumento borrador,
ya bastante estructurado, aunque faltan algunas cosas. Bueno, en esta etapa se empieza como a pulir todo ese primer argumento borrador en un primer argumento ya un poco más detallado, ya más armado, ya con más detalles en las acciones, en los personajes, en las situaciones, en el armado de tramas, la trama principal y las subtramas. Es decir, es como que en esta etapa ya ha avanzado bastante, y que ya casi está la historia de la película, ya están las situaciones ya hechas, ya están los pasos, digamos, dramáticos ya realizados, ¿no? Entonces, esta etapa sirve simplemente para ajustar lo que fue el argumento borrador y detallar más cuestiones que quedaron por ahí sueltas y bueno, todo ese tipo de cosas. Es como un ajuste de ese primer borrador. La quinta etapa es esta que se llama argumento final, es decir, una vez que el guionista pasó del argumento borrador a un primer argumento, aún así es bueno una reescritura de ese argumento, de ese primer argumento, para tratar de detallar más algunas cuestiones, y aparte es un proceso que la escritura siempre es la reescritura, perdón, es un proceso que siempre es bueno para el guionista porque se le pueden llegar a ocurrir otras cosas que sigan sumando a la historia. Es por eso que se vuelve como a reescribir otra vez, se repasa ese primer argumento para convertirlo en lo que va a ser el argumento final. Recuerden que el argumento final todavía sigue siendo como una especie de cuento, es decir, nosotros escribimos el argumento en forma de cuento. Pero esta reescritura que tenemos de ese primer borrador hacia esta etapa que es el argumento final, nos va a servir para no solo ajustar los detalles, sino que para seguir agregando cosas que sean por ahí muy ínfimas, pero que pueden llegar a sumar mucho más a la película. Y finalmente, la etapa número 6 es la del guión cinematográfico o guión literario. ¿De qué se trata esta etapa? Bueno, el guionista en la etapa 5 ya terminó lo que es el argumento final de la película, es decir, la película ya está escrita en forma de como un cuento, ¿no? Todas las cosas que fuimos anotando están transformadas en una especie de cuento, en un argumento. Pero falta una última instancia, que es pasar de ese argumento al formato de guión cinematográfico. Porque recuerden que un guión no es lo mismo que un cuento, así como un guionista no es lo mismo que un escritor. El guión cinematográfico requiere un formato con ciertas características y reglas que tenés que cumplir a la hora de volcar el argumento a ese guión, que lo convierten en un guión cinematográfico, donde se van poniendo, se van dividiendo por escenas toda la historia, se pone con una determinada tipografía, un determinado formato de texto, los diálogos van generalmente en el medio, encolumnados, con el personaje que habla, es decir, es una cuestión de de respetar una especie de formato. Y el guión cinematográfico, aparte de respetar ese tipo de cuestiones que tienen que ver más con la forma que tiene el formato, también tenés que tener en cuenta que no podés escribir un guión como un escritor escribe una novela, un poema o algo por el estilo. En el guión cinematográfico solo van a ponerse lo que se ve prácticamente y lo que se oye. Nada más, no hay que poner nada de sentimientos, ni metáforas, ni cosas muy poéticas, porque generalmente un guión cinematográfico se escribe pensando en que el que lo lee se tiene que ir imaginando la película, ¿no? Yo agarro tu guión y al leerlo tengo que leer lo que se va a ver y lo que se va a oír
simplemente eso. Después, todo lo que tenga que ver con la forma que se le da a eso, bueno, eso ya será tarea del director, ¿no? Pero el guionista solo tiene que poner en tiempo presente lo que va pasando, la acción en sí del personaje, lo que se ve y lo que se escucha. Nada más, así sencillo. Y es también una tarea que lleva su tiempo porque más allá que el guionista, bueno, en esta etapa ya está como más relajado porque ya tiene la película escrita. Solamente tiene que tener este paso de llevar ese argumento, que es como un cuento, a algo más estructurado como es el guión cinematográfico, que es una especie más de guión técnico, digamos, como más formal, ¿no? Luego lo que es sentimiento y la emoción de cada escena se la va a dar el director con la forma que le dé a la película. Pero que supuestamente el guionista tiene que dejar esos sentimientos, esas sensaciones, pero de una forma más, ¿cómo decir?, más no tan expuestas metafóricamente o no puede poner. Y el guionista empezó a derramar lágrimas porque olió una rosa con olor a nubes. No, no. Tiene que poner no sé, Juan agarra una flor y al cortarla se la lleva a la nariz, la huele y se larga a llorar. Ponele. Un ejemplo bastante tonto, pero es para que más o menos ustedes tengan en cuenta de lo que es pasar de un argumento al guión. En el argumento sí, ustedes pueden poner, digamos, más metafóricamente, como guía para ustedes, pero cuando lo llevan a guión es como más estructurado. Ojo que en esta etapa también de pasar del argumento al guión, también se nos pueden ocurrir cosas y está bueno incluso en ese momento ir sumándolas al guión, ya digamos pensando en que están escribiendo el guión y no tanto el argumento, pero a medida que van transcribiendo ese argumento final a un guión cinematográfico, por ahí se les ocurre una situación que no la tenían pensada y la pueden poner ahí en el guión cinematográfico, que es el guión definitivo final que le va a llegar al director. Bueno, estos fueron básicamente, a modo general, las 6 etapas por las que pasa un guionista. Es decir, la primera, que es la idea, esa semilla principal, la esencia que nos va a despertar en la etapa 2 un montón de situaciones y de tramas, la que yo llamé explosión de tramas, en la que vamos a tener de pronto muchas situaciones, mucha creación de personajes, de situaciones, de locaciones, de espacio, tiempo, y bueno, que después en la etapa tercera, en la que yo llamé argumento borrador, tenemos que optar por cuál va a ser la principal, cuáles van a ser la secundaria y cuál va a ser esa que va a llevar la historia, ¿no? El peso va a estar dado por esa trama principal. Después va a pasar a una cuarta etapa, que es el primer argumento, donde se va como puliendo ese argumento borrador, donde ya se empieza a afinar en cuestiones de cómo será la estructura, inicio, desarrollo y final, digamos que se va poniendo más detalles. Después vuelve otra etapa de escritura, que es el argumento final, donde se vuelve a pulir más la historia, para pasarla después a el guión cinematográfico, donde también por ahí podemos llegar a sumar otras cosas. Así que fíjense que solamente en este proceso de la idea hasta el guión definitivo hay varios cambios, ¿no? Pero bueno, son necesarios. Una cosa que no dije es que en la explosión de tramas van a haber tramas que pueden llegar a ser de distintos géneros. Y es en la etapa tercera, en el argumento borrador, que nosotros vamos a elegir, de acuerdo a la trama que hayamos elegido como principal, qué tipo de género va a pintar, se va a orientar la película. Es decir, en la etapa del argumento borrador también elegimos el género de la película, porque capaz que la idea nació como algo que íbamos a hacer de terror,
y de pronto cuando hubo esa explosión de tramas, se nos ocurrió una trama romántica que puede sumarle mucho a esa idea. Entonces, directamente nos vamos a esa trama y ahí vamos definiendo un poco el género. Eso también es algo que me faltó decirle. Pero bueno, es una etapa, cada una de estas etapas yo las nombré así rápidamente, pero son etapas que al guionista le pueden llevar mucho tiempo. Depende también el talento de cada guionista. La idea generalmente siempre se nos viene rápido, depende de lo inspirado que estemos, pero generalmente a los guionistas con talentos se les ocurren ideas constantemente, ¿no? Y acuérdense que mejor si la idea es original. Los procesos de explosión de trama, argumento, borrador y primer argumento son como las etapas más laboriosas, digamos, porque es el momento donde el guionista por ahí tiene sus trabas, puede estar días, meses, hasta años para poder llegar a lo que es un primer argumento o un argumento final. Hay guiones que han tardado 5 o 10 años en llegar al guión cinematográfico, así que tengan en cuenta que son etapas que muy, muy extensas y obviamente todo depende, estas etapas dependen de cuál profunda y original sea la historia de ustedes, ¿no? Cuanto más básica es la idea, las etapas son como más rápidas, ¿no? Pero esas películas que ustedes han visto que tienen un gran guión seguramente han llegado por etapas bastantes de largos periodos de creación. Así que bueno, para finalizar, yo les decía lo primero del video que esperen que suba un poco más la luz de este video, que ahora estoy viendo que me veo bastante oscuro. Ahí está. Bueno, más o menos. Cuando empezábamos el video les había comentado que un director dijo que una película se escribe en realidad 3 veces. Al parecer, fíjense que la película en estas etapas se escribió más de una vez. O sea, desde que empezó la idea se hizo la explosión de tramas, que ya es una manera de empezar a crear, una escritura de un argumento borrador, otra nueva escritura de primer argumento, otra nueva escritura de argumento final y otra posible escritura cuando pasamos al guión definitivo. Pero entonces, ¿qué quiso decir este director con que la película se escribe 3 veces? En realidad, separó en 3 grandes momentos que pasa una película y es por eso que definió que una película se escribe 3 veces. Él dijo que se escribe 3 veces porque la primera es esta, es la etapa del proceso del guionista. Lo tomó como algo general. El proceso de guión es una primera escritura, lo tomó así, ¿no? Hay un primer momento donde se escribe la película. No importa todo el proceso de adentro, pero viene el guionista y dice acá está la película. ¿Qué pasa? Esa película vuelve a transformarse, como a escribirse, en una segunda y gran etapa que es el rodaje. Es decir, cuando nosotros tenemos el guión y se lo damos a un director, en el momento del rodaje, en el momento de filmar la película, por algún motivo, ya sea por alguna cuestión con el actor, con las locaciones, con cualquier situación que puede darse en un rodaje, esa película se puede cambiar. O sea, no te digo que va a ser otra película, pero hay situaciones que pueden llegar a hacer cambiar alguna escena o pasa algún imprevisto que puede llegar a cambiar para bien o para mal, ¿no? Obviamente. Pero sufre como una transformación la película desde que empieza a rodarse. Entonces esa es como la segunda escritura de esa película. Y la tercera, el tercer momento que este director ha definido es el montaje, es decir, todo lo que tenga que ver con la postproducción. La película, una vez que se escribió, una vez que se rodó, vuelve a sufrir una nueva transformación en lo que es el montaje. Ustedes saben que el montaje es algo sustancial en una película y teniendo todo el crudo de la película ya filmada, un montajista puede llegar a hacer 5 películas diferentes con ese material. Por eso vean la importancia que es lo que es la edición y todo lo que es la postproducción de una película. Entonces ahí es como que vuelve a sufrir una
una transformación la película, porque puede llegar a ser que una escena no queda muy bien, entonces la sacan, no la incluyen, de acuerdo a cómo son los cortes y cómo se maneja el tiempo dentro de cada plano, va a cambiar un poco la situación. Obviamente uno siempre trata de que cambie para bien. Entonces vuelve a tener una escritura, digamos. Es por eso que el director dice que una película se escribe 3 veces, y yo estoy totalmente de acuerdo, porque me ha pasado en algún corto que uno tiene una idea, uno tiene ya el guión hecho, cuando va al rodaje suceden cosas que por ahí te hacen cambiar la situación. Capaz que imagínense que tenían pensado un actor ya con un determinado aspecto físico, y de pronto no sé qué pasó y tienen que poner a otra persona, y bueno, no va a ser lo mismo de ese personaje que ustedes habían pensado lo primero. Así que esa simple cosa te puede afectar. Y luego en la edición, obviamente, ha pasado que podés o salvar la película que tenés con la edición, porque capaz que hiciste un rodaje bastante malo y te das cuenta que hay muchos errores, entonces con la edición podés tapar algunas cuestiones, o podés también tirarla abajo. Capaz que hiciste un gran rodaje pero sos muy malo editando, y bueno, te puede llegar a complicar las cosas. Entonces es por eso que una película pasa por toda esta complejidad de transformaciones eh, hasta llegar a la pantalla. Así que fíjense en ustedes, cuando vayan a ver una película, imagínense todo el proceso que tiene, desde esa primera idea hasta que termina en la pantalla. Es una red compleja de transformaciones que, que quizás también se puede llegar a alejar de lo que fue esa primera idea. O capaz que lo que ustedes van a ver al cine, eh, si le preguntan al guionista cuál fue la primera idea, y capaz que no tenían nada que ver, pero sin embargo esa idea sirvió para disparar todo este mundo de cosas hasta llegar a la historia final.